Nos encontramos en el Colegio Los Argonautas de Chipiona y somos alumnos del programa Profundiza. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Luis Naval Molero para que nos explique el origen de los corrales de pesquería en Chipiona. Juan Luis es historiador local, es el cronista de la villa de Chipiona y está encargado del archivo municipal. Juan Luis es fundador y directivo de la Asociación Cultural Caipioni y es autor de varios libros, siendo para nosotros uno de los más importantes el titulado Los corrales de pesquería. Buenos días. Hola, buenos días. Juan Luis, usted es el cronista de la villa. ¿En qué consiste este título? Bueno, este título consiste, voy a explicar un poquito por encima. Resulta que yo he tenido una afición siempre a la historia de Chipiona desde muy chico, desde que tenía 11 o 12 años. Me prestaron un libro que hablaba algo de Chipiona y entonces me entusiasmó mucho y empecé a escribir. Y digo, voy a escribir un cuadernillo. Yo empecé a escribir un cuadernillo de 14 o 15 páginas con lo poquito que yo sabía entonces de historia de Chipiona. Y de ese cuadernillo he pasado a 5 libros que tengo editados y otros 5 que tengo pendientes de sacar. Yo nunca me imaginaba de que ni yo me iba a dedicar a la historia, mucho menos a la de Chipiona, y lo que ocurre, que lo que menos te imaginas tú en esta vida termina siendo. Llegó un momento que tuve programas de radio, de televisión en Chipiona, en la televisión local, y como la gente me seguía mucho, porque en Chipiona hay bastante interés por lo que es la historia de Chipiona, pues el ayuntamiento vio la labor que yo hacía y entonces me nombró cronista y como encargado de recopilar todos los datos y todos los asuntos de historia de Chipiona. El tema del cronista. Actualmente su profesión, ¿dónde la desempeña? Actualmente estoy de archivero municipal. Y eso también me ha llevado, porque yo antes tenía un negocio de tejidos y confecciones, y la misma afición mía a la historia me ha llevado a ser archivero, porque yo durante muchos años, sin ganar nada, ni ser archivero ni nada, yo entraba en el archivo para hacer mis estudios. Y ocurría que yo ya sabía mejor dónde estaban las cosas en el archivo que el mismo archivero. Cuando, por una circunstancia, el archivero dejó de serlo, mi negocio no iba bien, entonces yo me metí a trabajar en el archivo. ¿Podríamos decir que usted es una de las personas que más sabe de la historia en Chipiona? Sí, probablemente sí, aunque sea un poquito de eso de decir yo mismo de que sí que sea. No porque yo crea que sea ni el más listo ni nada de esas cosas, sino el más interesado, eso sí. Yo estoy leyendo un libro o estoy escuchando una conversación y cualquier palabra que alguien dice o cualquier dato que surge bien en la radio, en una revista, donde sea, y sale la palabra Chipiona, me hace el oído así enseguida y digo, ¿eso qué es? Y le presto una atención, no sé, innata, que desde siempre me ha preocupado el tema de la historia. En pocas palabras, ¿podría decirnos qué es un corral de pesquería? Un corral de pesquería es un recinto hecho de piedra que sale desde la orilla hasta una distancia en el mar de unos 100 metros aproximadamente y vuelve de nuevo, en forma de herradura, y vuelve de nuevo a la orilla. En él, cuando sube la marea, entra el agua y los peces, y cuando baja se quedan los pescados acorralados, y de ahí viene el nombre de corral, que a veces la gente piensa corral, y lo identifican con el corral de los ganados en tierra, ¿no? Pero no, este es más bien por acorralado. ¿Cuándo surgió en usted el interés por los corrales de pesca en Chipiona? Pues de siempre, porque verás, ahora Chipiona es muy extensa, pero cuando yo era chico, Chipiona, desde lo que es la calle Víctor Pradera, ¿sabéis dónde es? Para adelante era campo, entonces yo vivía en la calle larga que estaba 3 esquinas antes de la playa. Cuando yo era chico, no es como ahora que os dejan jugar en cualquier sitio, nosotros seguíamos los guardias a la playa. Aquí no se juega el fútbol, a la playa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estábamos siempre en la playa. No jugábamos como hoy en los polideportivos, en los colegios y demás. No. El niño cuando terminaba la clase, a la playa jugaba. Y claro, en la playa, uno de los entretenimientos que había eran los corrales. Nos metíamos en los corrales, jugábamos dentro de ellos, tanto al fútbol como a pescar o a coger burgados, y ese es el motivo. ¿Recuerda alguna anécdota de cuando era niño en los corrales? Muchas. Recuerdo uno de los corrales, precisamente el cabrito,
lo tenía un señor que era un tal Ramón de la Bastida, que todavía está a nombre de ellos, de los descendientes de este hombre. Pues nosotros entrábamos a mariscar sin pedir permiso a nadie, claro, y entonces el hombre le daba un coraje tremendo, nos tiraba piedras, ¿no? Pero nosotros nos corríamos más que el hombre, dábamos la vuelta y nos metíamos por el otro corral y lo teníamos a aburrir. ¿Qué ha supuesto en la historia de Chipiona los corrales de pesca? Pues en la antigüedad, yo supongo que casi desde época primitiva ha sido el sustento de pescado de la población de Chipiona. Ha habido veces que yo recuerdo en épocas no sé cómo decir, de hambre, como por ejemplo en la posguerra española, los corrales sirvieron para alimentar a Chipiona, porque ten en cuenta que había escasez de alimentos y nosotros teníamos la facilidad de que en el corral se cogía pescado, y por lo menos que otros alimentos escaseábamos, pero de lo que es pescado había siempre en Chipiona. ¿Cuál cree que es el origen de los corrales de pesca de Chipiona y por qué surgen en Chipiona? El origen de los corrales de pesca en Chipiona, y yo creo que en casi todo el mundo, es debido a cuando en una playa, y sobre todo esta, donde se ha utilizado de cantera, cuando tú vas cortando en la playa las piedras, a la vez que la arranca, eso le meten unas cuñas a las piedras, le meten unas cuñas y hace que con una palanca arrancan la piedra. Entonces hay veces que al arrancar esa piedra de lo que es la plataforma, se lleva parte de la plataforma y ahí se quedan unos charcos. Cuando sube el agua se quedan unos charcos. Entonces, en esa época que había tanto pescado, lo lógico es que algún que otro pescado se quedara dentro de esas lagunitas, digamos. Al día siguiente, cuando volvían estas personas o estos trabajadores a la cantera a trabajar, veían que se encontraban allí con pescado. Y decían, oye, pues mirad, esto es una buena idea, porque si en una laguna tan chica cogemos X pescado, si nos hacemos un cerco más grande con piedras, pues podemos coger más. Yo creo que de ahí es donde viene la idea. ¿Quiénes han sido los dueños de los corrales y ahora de quiénes son los corrales? Los dueños de los corrales, desde que tenemos constancia por escrito, se supone que anteriormente pues, serían de particulares, pero la constancia por escrito es a raíz de la conquista, no reconquista, la conquista de esta zona a los árabes. En esa época, como lo reconquistan los castellanos, pues el rey le iba dando propiedades a todos los soldados, digamos, que él llevaba. Y dentro de esas propiedades estaban los corrales de pesca. Estos señores, que eran señores feudales, eran duques, condes y demás, pues llegó un momento en que se lo dieron a la iglesia. Y después, durante siglos lo tuvo la iglesia hasta que llegó la desamortización de Mendizábal. La desamortización es una ley que sacó el gobierno para quitarle las propiedades a la iglesia. Cuando llega esa desamortización, pues cogen y lo ponen a la venta para que lo pueda adquirir cualquiera. Pero ¿qué ocurre? Que en aquella época la gente, en su mayor parte, eran pobres, y ¿quién podía comprar eso? Pues de nuevo el duque, de nuevo la gente pudiente. Sobre el nombre de los corrales, ¿cuál es su teoría? Sobre el nombre de los corrales, mi teoría es que, volvemos de nuevo, en la Reconquista venían muchos de los soldados y de las personas que poblaron esta zona venían del norte de España. Y sobre todo de León y la parte de Galicia y Asturias. Y como en esa zona probablemente había corrales, yo supongo que una persona de León llegó aquí, vio los corrales y no le venía mucho sentido a ellos. Pero los gallegos, que son muy dados a la pesca y sobre todo al marisqueo, pues y ya lo conocían, pues cuando llegaron aquí se hicieron cargo. De hecho, la mayoría de los corrales en un principio tenían nombre gallego. ¿Dónde podemos encontrar corrales en nuestra comunidad y el resto del mundo? ¿Existen corrales de pesquería? Actualmente hay corrales de pesquería en Chipiona, San Lucas y Rota. Actualmente, que estén conservados. En el puerto de Santa María hay algunos
muy destrozados, y luego los hubo en Cádiz, San Fernando, en toda la costa gaditana. Pero tenemos también noticias del resto del extranjero. Por ejemplo, en el norte de África, sé yo que hay corrales, todavía no he podido conseguir ninguna fotografía, pero sé que en el norte de África hay corrales. Y en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica. ¿Cómo podrían haber existido corrales en distintas partes del mundo sin tener conocimiento unos de otros? Claro, porque el efecto que comentaba antes, que surge fortuitamente, eso que te explicaba antes, el charquito de agua, ese suceso ocurre en distintas partes a la misma vez. Que el hombre se da cuenta de que en ciertos sitios donde el nivel del fondo es más grande y se queda una laguna, hay posibilidad de coger peces. Entonces eso es lo que le da la idea en diferentes partes del mundo para crear un corral. Y por eso es por lo que tienen distintas formas. Uno está en forma de flecha, así para adentro, otro está en forma de herradura, y no está hecho tampoco en forma de flecha por gusto, a lo mejor está hecho en forma de flecha porque el batimiento que tiene con el mar es más fácil de mantener el corral en pie en esta forma que no de la otra. Así que cada uno se ha adaptado a su forma. Otro lo han cogido con estaca, otro lo han cogido con ramaje, con piedra, cada uno se ha ido adaptando al medio que tenía. ¿Podría adelantarnos alguna teoría importante sobre los corrales y las técnicas de pesca antigua como las almadrabas? Sí, te he comentado. Pues yo supongo que los corrales de Chipiona, al ser más grandes que el resto del mundo, es debido a que probablemente en un principio el corral de Chipiona no se utilizara para coger, como ahora, que es coger peces en pequeñas cantidades y peces de dimensiones pequeñas, ¿no? Sino que estaba proyectado para coger grandes bancos de pescado, como atunes, bonitos, corvinas y peces grandes. Y conforme eso fue desapareciendo, porque claro, el ser humano no cuida el entorno lo que él debiera, pues ocurre que ya esas especies están prácticamente en extinción, y entonces lo que nos queda son algún que otro pez, pero ya más pequeñito, que es lo que se coge actualmente en los corrales. Por último, ¿qué mensaje daría a los alumnos que estamos investigando sobre los corrales de pesquería? Pues mira, yo el mensaje que os daría era que tuvieseis tesón y que no os vengáis nunca atrás en una investigación porque os parece que habéis alcanzado muy poco. Yo, desde que estoy investigando en el ayuntamiento, a través de internet y demás, no voy avanzando así, no le pido al futuro que avanzar de una manera muy rápida. Yo me conformo todos los días con saber solamente una cosa nueva de Chipiona, una. Al cabo del año son 365, fíjate el montón que son al cabo del año. Sin embargo, yo al día nada más que le pido una. Por eso, ir investigando de esa forma, de manera que cuando os dais cuenta, tú investigas, hoy he aprendido esto, mañana he aprendido lo otro, cuando pase X tiempo, tú lo vas anotando todo, y cuando pase ese tiempo tienes una buena cantidad de información sobre lo que vas a investigar. Agradecemos la colaboración de don Juan Luis Naval con el grupo de alumnos del programa Profundiza. Su conocimiento sobre el origen de los corrales ha resultado muy interesante para nuestro grupo. Vale, muchas gracias a ustedes y al profesor.